Bueno, entonces aquí tenemos lo que les había comentado, tres desarrollos en series de Maclaurin, que son de las funciones exponencial, coseno y seno. Nada más recordando, la serie de Maclaurin pues es una serie de Taylor en donde consideramos que el valor c sobre el cual hacemos la aproximación de la función pues es igual a cero. Y de ahí es que salen estos desarrollos. También tomando en consideración las evaluaciones de las derivadas sucesivas de estas funciones. Bueno, lo que voy a hacer a continuación es tal vez es un desarrollo que ustedes vieron en álgebra, básicamente en la parte de números complejos. Antes de comenzar quiero preguntarles, en números complejos vieron tres formas de representarlos. ¿Cuáles son esas tres formas? Polar, que es trigonométrica, que es la forma binómica. Ajá, es la forma exponencial. Exacto, es la forma exponencial. Entonces, esa forma del número complejo pues era e a la phi i es igual al coseno de x más i seno de x. ¿Se acuerdan de esta forma exponencial del número complejo? Ah, bueno, pero no es x, aquí les puse x, pero es phi, es el exponente que está acompañando a i en la exponencial. Así. ¿Vieron esta forma de representar el número complejo en álgebra? Bueno, aquí les pregunto, ¿les indicaron por qué esto es así? Bueno, por el plano cartesiano. Esa sería la forma de ver la equivalencia entre binómica y trigonométrica, pero directamente con exponencial. Tal vez no, en general no les hayan dicho, nada más les dijeron, pues se puede representar así. Bueno, aquí les comento, hay varias formas de llegar a esta conclusión, de que efectivamente los números complejos los podemos representar de esta manera, ¿sí? Una de ellas, cuando ustedes tengan tiempo, si así lo desean, pueden consultarla en YouTube, en la lista de reproducción del canal, donde está el semestre de álgebra que di en el tiempo de septiembre a enero. Ahí viene una deducción de esta equivalencia a partir de resolver una ecuación diferencial, que desde mi punto de vista es, creo, la más rápida y la más simple. Entonces, aquí vamos a dar una muestra de por qué sucede eso y vamos a utilizar estas tres series. Para ello, lo que quiero hacer es desarrollar estas series con unos cuantos términos. Entonces, lo primero que voy a hacer es desarrollar la serie del seno. Solamente voy a desarrollar unos términos, no voy a desarrollar muchos. Nada más para que nos demos una idea de qué es lo que está sucediendo. Bueno, a ver, voy a hacer aquí el desarrollo de unos tres términos. A ver, cuando n es igual a 0, esta potencia de menos 1, pues es menos 1 a la 0, que es 1. Esta potencia de x sería x a la 1. Y este factorial vendría siendo el factorial de 1, que es 1. Entonces, cuando n igual a 0,
obtenemos x. Aumentamos el índice n. Cuando n igual a 1, pues aquí tenemos menos 1 a la 1, queda un signo negativo. Cuando n es igual a 1, aquí nos queda x cúbica y abajo nos va a quedar el factorial de 3. Después, cuando n es igual a 2, menos 1 queda elevado al cuadrado, queda positivo. La potencia de x sería quinta. Y abajo tendríamos el factorial. Con esos términos lo voy a dejar hasta ahí. Si continuamos calculando términos, ustedes pueden darse cuenta pues, de esta expresión, que vamos a tener potencias impares de x, x cúbica, x quinta, x séptima y así sucesivamente. Abajo son factoriales de números impares, 1, 3, 5, 7, cada su respectivo factorial. Y por este menos 1 vamos a tener una serie de signos alternados. Entonces el siguiente sería menos y así sucesivamente. Bien, aquí ustedes pueden ver que la función seno se puede desarrollar a partir de un polinomio, aproximar así como lo vimos la sesión de lunes. Lo podemos aproximar mediante un polinomio que solo tiene presentes potencias impares. Y de ahí, si ustedes recuerdan, en cálculo les comentaron, en cálculo y geometría analítica, que la función seno era una función impar. Y pues resulta que un polinomio con potencias impares también va a ser una función impar. Bueno, entonces, con esto tenemos aquí lo que vendría siendo el desarrollo de la función seno. Vamos a hacer lo mismo con la función coseno y después con la función exponencial. Entonces, indíquenme si puedo ir por la función coseno. ¿Sí puedo? A ver. Entonces, esta la voy a copiar y la desarrollamos de la misma forma. Aquí tengo coseno. Y pues cuando n es igual a 0, el menos 1 queda elevado a la 0, pues es 1. La potencia de x vendría siendo x a la 0, que es 1, y el factorial vendría siendo factorial de 0, que es 1. Cuando n igual a 1, tengo el signo negativo, me queda x cuadrada entre 2 factorial. Cuando n igual a 2, la potencia del menos 1 se convierte en 1. X queda elevado a la cuarta. Y abajo tengo el factorial de 4 y así nos vamos también sucesivamente. Una serie de signos alternados, más menos. Y pues aquí, como el coseno es una función par, pues ya tenemos el desarrollo en series de potencias de un polinomio de potencias pares. Bueno, entonces fue un desarrollo de la manera similar que el seno, nada más que aquí utilicé la función coseno. Y ahora, en un momento bajo, rápidamente, la función que voy a utilizar es la exponencial. Y esta la voy a colocar por acá. Bien. Con esta función lo primero que quiero hacer es un cambio de variable. Pues como vimos o les comenté hace un momento, la equivalencia entre función exponencial
entre forma exponencial y forma trigonométrica del número complejo involucra a phi i como el exponente de e. Entonces, si yo hago este cambio de variable, x igual a phi i, la expresión de la función exponencial en serie de Maclaurin vendría siendo esta. La serie desde n igual a 0 hasta infinito de x, pero como x ya la cambiamos por phi i, pues ahora va a ser este término, phi i, el que queda elevado a la n, entre n factorial. Bien, con base en esto, podemos desarrollar la serie. Entonces, e a la phi i la vamos a desarrollar con este. Aquí voy a desarrollar un poco más de términos para que los podamos agrupar. A ver, si n es igual a 0, pues phi i a la 0 es 1. Entre factorial de 0, pues es 1. Si n es igual a 1, me quedaría más phi i elevado a la 1 entre factorial de 1. Si n es igual a 2, aquí tenemos phi i al cuadrado entre n factorial. Si n es igual a 3, aquí el n factorial se me pasó y es un 2. Estamos evaluando n igual a 2. Entonces, el último término que voy a desarrollar es phi i al cubo entre 3 factorial. Y así nos vamos sucesivamente. Cuando n igual a 4, pues nos quedaría phi i elevado a la cuarta entre 4 factorial. Cuando n igual a 5, phi i a la quinta entre 5 factorial y así sucesivamente. Ahora, lo que voy a hacer es desarrollar estas potencias de i. Recordemos que las potencias de i son cíclicas. Las potencias de i son 1, i, menos 1 y menos i. Entonces, nada más reescribo esto rápidamente. Aquí me va a quedar phi cuadrada entre 2 factorial por i cuadrada. Y aquí nos quedaría como phi cúbica entre 3 factorial por i cúbica y así sucesivamente. Y entonces aquí les pregunto, ¿cuánto es i cuadrada? Menos 1. Entonces, este i cuadrada es menos 1. E i cúbica, más bien menos i. Sí, porque recuerden que esto es cíclico. Potencias de i son 1, i, menos 1, menos i. Entonces los siguientes términos serían 1, i, menos 1 y menos i. Y así nos vamos sucesivamente. Bueno, entonces si yo reescribo esto, tenemos que el desarrollo de e a la phi i va a ser igual a 1 más phi i menos, porque i cuadrada es menos 1, phi cuadrada entre 2 factorial menos phi cúbica entre 3 factorial por i cúbica es menos i, pues ya tengo aquí el menos, aquí tengo la unidad imaginaria i, y así nos vamos sucesivamente. Ahora, dense cuenta aquí que las potencias pares que aparecen en este desarrollo, que son esta, phi a la cuarta, phi a la sexta y así sucesivamente, son reales. En cambio, las potencias que son impares son las que están multiplicadas por i.
Las potencias impares de phi están multiplicadas por i. Bueno, nada más hago una factorización rápida de términos. Bueno, más que factorización, una agrupación. Y pongo un grupo, pues todos los términos que son reales, más en el otro grupo puedo factorizar la i y tendría todos los términos que son imaginarios. Y ahí lo tenemos. Y si ustedes revisan los desarrollos que hicimos hace un momento de las funciones seno y coseno, aquí tengo la del seno. Recuerden que x está sustituido por phi i. Pues resulta que aquí tendría i veces el seno de phi. En el caso del coseno, lo tenemos aquí abajo. Entonces, este primer grupo vendría siendo coseno de phi. Y en consecuencia tenemos que e a la phi i es igual a coseno de phi más i seno phi. Y pueden ustedes observar que efectivamente la forma exponencial del número complejo es equivalente a la forma trigonométrica. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, les reitero, si tienen algún tiempo libre, pues pueden ir al vídeo que grabé sobre la forma exponencial del número complejo que está ahí en YouTube para que puedan ver que mediante otro método pues, llegamos exactamente al mismo resultado. Y de hecho hay muchas formas de calcular esto, de probar que efectivamente es cierto. Una de ellas incluso hace uso de las funciones hiperbólicas seno y coseno hiperbólico. Bueno, esto pues, se los quería mostrar porque pues, de ustedes hay quienes van a llevar una asignatura que se llama matemáticas avanzadas, que tiene que ver con variable compleja y que se van a encargar de tratar el tema de series de Fourier, que hace uso de senos, cosenos, y transformada de Fourier, que hace uso de exponenciales. Entonces es necesario que pues tengan bien establecido de dónde salen las cosas que ustedes analizaron en números complejos. Y que pues obviamente por cuestiones de que en álgebra no vemos series y sucesiones, cosa que aquí sí lo hicimos casi completamente, pues es necesario que sepan de dónde vienen esos desarrollos. Bueno, entonces, indíquenme si les puedo borrar. Vale. Pues bien, formalmente comencemos con el tema 2. Aquí ya prácticamente esto es cálculo integral como tal. El tema se llama la integral definida y la integral indefinida, pero pues con que le pongan nada más la integral ya damos incluidas a las dos. Ahora, lo que vamos a hacer primero, antes de definir la integral, es definir un concepto en el cual vamos a estipular lo siguiente.
una cuestión interesante dentro de las funciones es saber cuál es el área que yace entre una función f de x y el eje de las x. Entonces, tengo ahí esa función f y la tengo acotada por un intervalo que va desde a hasta b. Entonces, la tarea que vamos a realizar es tratar de medir esta área. Ahora, aquí una cosa importante es que no es un área como las conocemos. Por ejemplo, no es un área de un triángulo, un cuadrado, un rectángulo que sabemos cómo calcularlas. De hecho, a pesar de que se trata de una curva, pues tampoco es el área de una circunferencia, porque no todas las curvas se comportan como una circunferencia. Bueno, de hecho, en cálculo vectorial ustedes van a aproximar una circunferencia a una curva para que puedan medir lo que se conoce como la curvatura. Pero eso pues ya será hasta que lleguen a cálculo vectorial. Bueno, entonces lo que vamos a hacer aquí es algo más austero. Pues si no puedo medir tal cual el área mediante una formulita así como el rectángulo o la circunferencia, como el cuadrado o la circunferencia, pues entonces lo que sí puedo hacer es un proceso que le vamos a llamar discretización. En lugar de tener una función así suave, curva y exacta, vamos a tener una aproximación a partir de rectángulos, porque el área de los rectángulos, esa sí la podemos medir fácilmente. Entonces, por ejemplo, aquí, debajo del área de la curva, ponemos muchos rectángulos. ¿Cuántos? Pues a gusto de cada quien. Ahí sí vamos a tomar en cuenta eso. En consecuencia, ustedes pueden observar que aquí en el intervalo de A a B sobre el eje X, pues comenzó a dividirse ese intervalo. Bueno, esto es lo que llamamos particionar un intervalo. Lo voy a poner un poco más grande. Supongan que este es su intervalo A, B, y entonces lo empiezan a dividir en rectángulos. Aquí una cosa importante. La división que hacen del intervalo es arbitraria. Aquí los dibujé más o menos del mismo tamaño porque generalmente cuando hacemos divisiones las hacemos todas del mismo tamaño. Cuando dividimos, por ejemplo, una hoja de papel, la vamos dividiendo a la mitad y otra vez a la mitad, de tal forma que todos nos queden más o menos del mismo tamaño. Esta partición, no necesariamente todos los fragmentos que les queden deben ser del mismo tamaño. Son de tamaño arbitrario. Unos pueden ser más grandes que otros. Bien, entonces, a esta le llamamos la partición del intervalo desde A hasta B. Bueno, cada uno de los fragmentos que se encuentran en esta partición le vamos a llamar celda. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 celdas. Justamente esos nuevos subintervalos son lo que vamos a llamar celda. Entonces, lo voy a poner así. Una celda de la partición, pues es cada uno de estos subintervalos. Bien. Ahora, aquí es importante que sepamos dos conceptos importantes, lo que sería la amplitud de celda y la norma de la partición. Entonces, para ello voy a dibujar nuevamente este intervalo particionado. Lo voy a dibujar aquí abajo.
Aquí pongo los números de celda. Y pues como estamos haciendo esta partición sobre el eje de las X, pues esta debe ser X1, X2, X3 y así sucesivamente. 5, 6, 7 y aquí X8. Pueden darse cuenta que A es X1 y B es X8. Ahora, aquí ¿cómo vamos a nombrar a las celdas? Pues resulta que las celdas tienen dos límites, uno izquierdo y uno derecho. El valor o el número de celda se lo da el subíndice de su frontera izquierda. Entonces, la celda 1 empieza en X1, la celda 2 empieza en X2 y así sucesivamente. ¿Sí queda claro esto? Vale. Entonces, con base en esto, podemos hablar de la amplitud de celda. La amplitud de celda vendría siendo denotada por un delta con un subíndice i. El i, pues en este caso se encontraría entre 1 y 7 porque es el número de celda. Entonces, aquí voy a poner amplitud de la celda i, para asumir que nos estamos refiriendo a estos números de celda. Entonces, la amplitud de celda i es igual a x i más 1, es decir, el extremo derecho del intervalo, la frontera del intervalo que me denota la celda, la frontera derecha, menos xi. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular la amplitud de la celda 4, la celda 4 vendría siendo esta. La voy a poner con otro color. La celda 4 es esta. Pero les dije la 4 y subrayo la 3. Esta. Esa es la celda 4. ¿Dónde termina? Pues en X5. ¿Dónde empieza? Pues en X4. Entonces, la amplitud de la celda 4 la medimos al restar X5 menos X4. Y así cualquier celda, la que ustedes quieran. Esto pues nos puede traer una pregunta. Si yo tomo las celdas de diferente tamaño, ¿eso quiere decir que vamos a tener diferentes amplitudes de celda para una misma partición? Y la respuesta es sí. Si ustedes dividen la celda de manera arbitraria con cada uno de esos segmentos con diferente longitud, pues entonces la amplitud va a ser diferente para cada una de ellas. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que al final de la partición vamos a encontrar que hay una amplitud que sea mayor que las demás. Esa es a la que le vamos a llamar la norma de la partición. Bueno, entonces la norma de la partición no es otra cosa más que el valor absoluto de la mayor amplitud de celda. En la partición.
Y esa la vamos a denotar como un delta X entre doble barra de valor absoluto. En álgebra lineal ustedes van a conocer esta notación precisamente como la norma. De hecho, en esencia, esto es prácticamente lo mismo, casi lo mismo, que el módulo que ustedes conocieron en cálculo y geometría analítica de un vector. Norma o módulo es exactamente lo mismo, el medir la longitud de algún elemento. Bueno, por ejemplo, para que comprendan este concepto de norma de la partición. Supongan que tienen una partición y tengo esta celda, esta y esta. Y pues no sé, supongamos que esta celda vale 1/3, esta 1/3, esta también vale 1/3, esta vale 1/6 y esta amplitud de celda vale 3/4. ¿Cuál es la amplitud más grande? Es la de 3/4. Exacto. En este caso, la norma de la partición sería la de 3/4. Debido a que si las últimas tres particiones tienen una amplitud de 1/3 y la amplitud de 1/6 pues es la más pequeña, tendría la de 3/4 como la que tiene una mayor longitud. Aquí es como si estuviésemos midiendo longitudes. Y cuando dividimos las celdas, simplemente nos preguntamos, ¿cuál es la celda que tiene mayor longitud? Y la que tenga mayor longitud, esa es la norma de la partición. ¿Sí queda claro esto? Bien. Pues entonces, con esto ya tenemos los conceptos necesarios para fundamentar lo siguiente, que tiene que ver con cómo vamos a medir el área. Entonces, ¿tienen algún comentario o alguna pregunta hasta aquí? ¿Necesitan que me regrese para que anoten algo? Sí. ¿Este? Ah, partición. De nada. ¿Algo más que deseen comentar? Ajá. Ajá. Sí, mientras... es que depende. Más bien depende. Si la partición la hacemos con todas del mismo valor, pues sí, mientras más grande, pues entonces, y dependiendo de cuántas particiones hagamos, pues la celda va a tener mayor amplitud o menor amplitud. Pero si lo usamos, la partimos de manera arbitraria, entonces ahí depende de cómo estemos particionando el intervalo. ¿Algo más que deseen comentar?
Bueno, a ver. Les voy a bajar esto. Y regresemos al problema que tenemos. Tengo aquí la función y lo que quiero es conocer el área que hay bajo la curva en un intervalo AB. Aquí voy a copiar esto porque lo voy a reutilizar más adelante. Entonces, desde aquí hasta acá, pues ya hicimos, aquí es A, este es B, ya hicimos la partición. Vamos a decir que esta es la celda I. Esta es XI y este es XI más 1. Más, voy a quitar el B para que no estorbe aquí esto. Entonces, este va aquí, este va aquí. Algo así. Bueno, y ya que le agregué eso, pues de una vez copio este para no volverlo a escribir. Ahora, si yo quiero calcular el área bajo la curva, eso quiere decir que la celda sobre el eje X va a ser, digámoslo así, como que el piso de un rectangulito que voy a dibujar. Y el techo debería ser la función. Entonces, el rectangulito que dibujo para tratar de aproximar el área bajo la curva puede ser este. Pero ahora, aquí ustedes pueden darse cuenta de algo. Yo puedo tomar ese rectangulito y levantarlo desde el eje X hasta que tope con la función que estamos trabajando. Ahí pueden observar que puse una de las esquinas del rectángulo que llega hasta la función. Pero alguien más pudo haber dicho, pero ¿y qué tal si lo subo un poquito más, como por ejemplo por acá? Pues también podría ser válido. O incluso alguien más puede decir, ¿y qué sucede si mejor lo ponemos por acá? Pues también va a ser válido porque en este momento no tenemos una regla para establecerlo. Bueno, entonces es necesario que sepamos cuál vamos a considerar como el techo de nuestro rectángulo para poderle calcular su área. Entonces, aquí vamos a considerar lo siguiente. Sabemos que el techo es la función y debe estar evaluada en un valor. Para que yo pueda tener este rectangulito con un área determinada, necesito evaluarla con un valor CI, que me va a denotar el techo del rectángulo. Bueno, este CI solamente tiene de condición que se encuentre entre XI y XI más 1, es decir, que se encuentre dentro de la celda. De la celda donde estoy dibujando el rectángulo. Puede ser cualquier valor, aquí les aclaro. Así como podemos particionar un intervalo de manera arbitraria, aquí también podemos seleccionar un valor CI dentro de una celda para que sea nuestro techo del rectángulo que estamos dibujando, que estamos aproximando a la curva, ¿sí? Bueno, ahora, podemos usar cualquier valor, el que sea que se encuentre entre XY, la frontera izquierda de la celda, y XY más 1, la frontera derecha. Pero tenemos 3 puntos importantes dentro de este intervalo que podemos utilizar. El que tenemos aquí descrito, díganme, ¿cuál de las alturas del rectángulo, las alturas vendrían siendo estas? Esta, digamos, lo que es la altura h. ¿Cuál de las alturas del rectángulo está tocando a la función? A la gráfica de la función. La de x más 1. La derecha, exactamente. Entonces,
Si nosotros seleccionamos un CI igual a X y más 1, la frontera derecha de la celda, lo que estamos haciendo pues es una evaluación por derecha. Muy inventivo el nombre. Si tomo la derecha, pues lo evalúo por la derecha. Bueno, entonces, esta es una forma en la cual podemos aproximar el área bajo la curva, tomando todos los rectangulitos formados a partir de las celdas del intervalo particionado, evaluando para cada rectángulo el lado derecho de la celda, el valor X y más 1. ¿Sí quedó claro esto? Vale. ¿Le puedo bajar? Bueno. Aquí voy a utilizar este otro. Ahora, en este momento utilizamos la evaluación por derecha. Pero, ¿qué sucede si alguien viene y dice, pues yo no quiero la evaluación por derecha? Yo quiero hacerlo utilizando XY. Es decir, el rectángulo que nos va a aproximar el área bajo la curva va a tomar la altura del lado izquierdo como el techo, va a llegar a tocar a la función y es la que nos va a dar la aproximación. Nuevamente, estamos con esta condición. La función está evaluada en un valor CI y este valor CI se encuentra entre XI y XI más 1. Bien, pero en este caso, pues estamos tomando que CI es igual a XI. Y pues es el lado derecho del rectángulo, el lado izquierdo del rectángulo. ¿Cómo creen que se llame este tipo de evaluación? Exactamente. La evaluación por izquierda. Bueno. Ahora, las dos son válidas, son completamente válidas. Y las dos pues tienen sus deficiencias. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar que esta parte del rectángulo se pasa de la función y por lo tanto ya no sería parte del área, estaríamos calculando más del área bajo la curva. Por eso es que esta es una aproximación. Si nos vamos al anterior, pues la deficiencia es que no alcanza a toda el área y hay una parte que no la estamos computando. Por lo tanto, pues aquí también sería otra aproximación. Bueno, entonces ya tenemos dos tipos de evaluaciones. Y ahora les pregunto, si ustedes tienen una longitud, pues tienen dos puntos trascendentales, que son el inicio y el fin, que aquí serían izquierda y derecha. ¿Existe algún otro punto importante o trascendente que les pueda ayudar? Solo que ahí sería una celda nada más. La partición tendría una celda. ¿Algún otro punto que les sirva de referencia en una longitud, aparte del inicio y del fin?
La mitad del punto medio, exactamente, dentro del intervalo, dentro de la celda, el punto medio. Entonces, nuevamente tenemos aquí la función. Y ahora lo que vamos a tener es el punto medio de la celda es el que va a topar la altura de nuestro rectángulo. Entonces aquí tengo la pared derecha, la pared izquierda, la base y la altura. Y entonces aquí estamos tomando el punto medio. Sigue contemplando esta condición, que para evaluar a la función debo hacerlo en un punto CI que se encuentre dentro de la celda. Aquí sigue siendo válido. Y entonces, si el valor CI es el punto medio, ¿cómo calculan un punto medio? Exacto. La suma de los dos extremos dividido entre 2. Cuando estamos evaluando el punto medio, pues entonces tenemos una evaluación pues por punto medio. Ahora, pues también tiene ventajas y desventajas. La desventaja, pues es que tenemos que calcular cuál es el punto medio antes de evaluar la función. La ventaja, pues es que vean que estas secciones de área, esta que está por aquí y esta que está por acá, que nos hacían falta en las evaluaciones anteriores, pues resulta que ya se ven minimizadas, ¿sí? Ahora, les reitero, ustedes pueden utilizar cualquier otro punto, el que sea, pero en general tenemos estas tres reglas que, digámoslo así, son como los estándares, por la izquierda, por la derecha o por punto medio, aunque se puede utilizar cualquier otro punto siempre y cuando esté dentro de la celda, ¿sí? A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Sí, claro. A ver, aquí tengo el de la derecha. Listo. De nada. Bueno, pues ahora sí. Voy a pintarlo nuevamente. Aquí ya no importa si está en evaluación por izquierda o por derecha, va a ser lo mismo. Aquí tenemos el triángulo y este es el área que queremos calcular, el triángulo, el rectángulo. Y este es el área bajo la curva que queremos calcular. Bien, recordemos que la altura del rectángulo es la función f evaluada en el punto que seleccionamos de la celda. Y por otro lado, la base del rectángulo vendría siendo la amplitud de la celda. Esta sería la base. Bueno, lo voy a poner así mejor. Esta sería la base, para que no se confunda con B del intervalo. Y este lo voy a poner como la altura. Entonces, estamos aproximando el área bajo la curva en esta celda mediante
un rectángulo que tiene de altura f evaluado en ci y de base la amplitud de la celda i. Pues entonces el área de esta celda, nada más de esta celda o de este rectangulito, mejor dicho, porque la celda es el intervalo, es el subintervalo, mejor dicho. El área que me está generando el rectángulo en la celda i, pues vendría siendo la altura multiplicada por la base, porque es la forma en la cual calculamos el área del rectángulo, base por altura. Ahora, aquí les pregunto, ¿cómo le harían para calcular ahora el área de todas las demás? Porque aquí lo hicimos de una sola celda. ¿Cómo le haríamos para calcular el área, pero ya de todas los rectángulos que nacen a partir de las celdas de la partición? Exactamente. Entonces, el área bajo la curva pues sería la suma desde la celda 1 hasta la celda n de todas las áreas. Es decir, aquí lo voy a expresar con una S. Bueno, sí, así está bien. Es decir, la suma desde 1 hasta n de f de ci, delta i, x. Nada más lo recorro un poco para que se alcance a ver. Ahí está. Bien, aquí le cambié de S al nombre S. Sigue siendo el área bajo la curva, pero aquí le puse S porque esta es la que conocemos como la suma de Riemann. Bernhard Riemann fue quien propuso esta manera de formalizar lo que es la integral definida. Más adelante pues vamos a considerar por ahí un límite para que podamos establecer correctamente la definición de la integral. Pero con esta aproximación, conocida como suma de Riemann, es como podemos calcular lo que vendría siendo el área bajo una curva. Aquí, de hecho, ustedes con esta suma pueden darse cuenta qué pasa cuando n tiende a infinito. Pues si n tiende a infinito, quiere decir que las amplitudes de las celdas van a disminuir y por lo tanto vamos a tener lo que popularmente se conoce como la definición de integral, una suma infinita a través de incrementos muy pequeños. Sí, claro. ¿Por dónde? ¿Por ahí? ¿Qué pasó? Exactamente, van variando según va variando la función. De nada. Bueno, lo que vamos a ver a continuación es un par de ejemplos de cómo calcular las sumas de Riemann para que ya cuando veamos la definición de la integral
pues ya no se nos haga complicado, porque a final de cuentas vamos a hacer exactamente lo mismo, pero pues vamos a calcular un límite. Y también, ya en el momento en el que ustedes me lo comenten, voy a borrar y les voy a dar 3 formulitas que probablemente ya conocen, pero que son importantes para que podamos hacer más eficiente el trabajo de calcular una suma de Riemann. Entonces, en el momento en el que ustedes me lo indiquen, para borrar y que podamos comenzar con estos ejemplos. ¿Ya le puedo borrar? Bueno, las formulitas que vamos a ocupar son estas. La suma de los primeros n números naturales, pues es igual a n por n más 1 entre 2. Tal vez esta la conozcan de inducción matemática. Igual y no se acuerdan, pero si en algún momento revisan sus notas de inducción matemática de su curso de álgebra, este es un ejemplo clásico. Prácticamente este es el ejemplo que se da como primer punto para estudiar la inducción matemática. La suma de los primeros n números naturales. Tenemos también la suma de los cuadrados de los primeros n números naturales. Esta está un poquito más complicada, porque es n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Y pues tenemos la suma de los cubos de los primeros n números naturales, que en este caso sería n cuadrada por n más 1 al cuadrado, y esta entre 4. Bueno, ¿qué pasó? N pues es el número al cual vamos a llegar. Por ejemplo, si yo quiero la suma de los primeros 7 números naturales, entonces n toma el valor de 7 y la sustituimos aquí. Y estamos sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. N es el último elemento que vamos a sumar. De nada. Les reitero, tal vez los vieron en inducción matemática, y pues aquí los vamos a utilizar para realizar las sumas de Riemann de una forma más rápida. Nada más les doy desde la potencia 1 hasta la potencia 3, porque ya potencia 4 no lo considero pues trascendente para lo que vamos a realizar. Bueno, ¿le puedo bajar?
Pues vamos a empezar. Este es el primer ejemplo. Vamos a calcular la suma de Riemann. Que está comprendida entre el eje X y la función x cúbica más 1. Lo vamos a hacer por derecha, evaluación por derecha. Vamos a utilizar 7 celdas. Y vamos a hacerlo en el intervalo de 0 a 2. Antes de que se me olvide, aquí voy a hacer una especificación. A pesar de que la partición del intervalo, en este caso de 0 a 2, puede ser arbitraria, no nos vamos a complicar y todas las particiones que hagamos van a tener la misma amplitud de celda. Entonces, la amplitud de celda para todas nuestras particiones va a ser uniforme, todas tienen el mismo tamaño. Eso es para que podamos, mediante una suma, poder hacer más eficiente el proceso y lo hagamos como si fuese la deducción de una sucesión, ¿sí? Porque si vamos a particionar con diferentes tamaños de celda, pues resulta que tendríamos que ir sumando elemento por elemento. A pesar de que estén compactados en la notación de celda, ahí tendríamos que realizar la amplitud de la celda 1 por su altura, más la amplitud de la celda 2 por la altura del rectángulo y así sucesivamente. Y aquí lo podemos hacer directamente con las formulitas que les proporcioné hace un momento. Entonces, todas las particiones van a tener celdas del mismo tamaño, siempre. Aquí para efectos de nuestro curso y no complicarnos. Bueno, entonces, estos son los datos de la suma de Riemann que vamos a trabajar en este momento. Y pues como consejo, les recomiendo que pinten su intervalo con sus celdas para que tengan una mejor noción de cómo se van a comportar los elementos y así puedan obtener sus expresiones generales más rápidamente. Entonces, pinto aquí el intervalo que va desde 0 hasta 2. Me dice que son 7 celdas. Ahí están. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están las 7 celdas. Bien. Me dice que la evaluación es por derecha. Entonces, la celda 1 va a evaluarse aquí, en X2. La celda 2 pues, lo hará con X3 y así sucesivamente hasta la celda 7. Esta vendría siendo X y más 1, como Y es 7, y más 1 vendría siendo X8. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo calculan la amplitud de las celdas? Porque necesitamos esa amplitud. Restando, ¿qué restamos? Ah, exacto. Bueno, de hecho es restando y dividiendo. ¿Por qué? Bueno, primero lo que necesitamos
es todo este es un intervalo y lo necesitamos dividir en 7. Y esa longitud pues es la que vamos a dividir en 7. Por lo tanto, primero debo sacar la longitud. Entonces, la longitud completa del intervalo la tenemos al restar la frontera derecha menos la frontera izquierda. No importa lo que tengamos aquí, no importa lo que tengamos acá. Aquí tenemos 2 menos 0, pero no importa. Siempre lo hacemos de esa forma. Para calcular la longitud entre este punto y este otro punto, pues lo que hacemos es la resta del punto final menos el punto inicial. De ahí salió ese 2 menos 0. Y esa longitud pues la dividimos entre el número de celdas que queremos, que en este caso sería 7. De esta forma, la amplitud para nuestras celdas vendría siendo 2 séptimos. ¿Sí quedó claro eso? Vale. Entonces ya tenemos la amplitud de las celdas. Lo que vamos a hacer a continuación pues es calcular el valor CI, que es donde vamos a evaluar la función. Como se trata de una evaluación por derecha, tenemos que encontrar la expresión para los términos x y más 1, porque vamos a estar evaluando aquí, aquí, en estos y en este. El primero, pues como está a la izquierda, no lo vamos a tomar en cuenta, entonces vamos a tomar los siguientes, por eso es y más 1. Bueno, a ver, vamos a deducir la expresión. Yo tengo que x1 es igual a 0. Pues es el inicio del intervalo. ¿Cómo calculan x2? ¿Cómo llegan desde aquí hasta acá? ¿Cómo calculan este nuevo x2 a partir de x1? Exacto. Entonces a x1 le sumo 2 séptimos. Ahora, ¿cómo calculan x3? Dos séptimos más 2 séptimos. Es decir, sumamos este más la amplitud para que nos quede de esta forma. Aquí como nos queda 0, por eso es que ya no se ve reflejado por acá. Pero en realidad podremos colocarlo de esta manera. Como 0 más 2 séptimos multiplicado por 2. Para que tomemos a x1 de referencia, porque es el valor que ya conocemos de inicio. Si yo quiero entonces calcular a x4, a x1 le tendría que sumar 3 veces este valor. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, si generalizo esta situación, resulta que xi es igual a x1, es el primer valor del intervalo, que es el valor hacia la izquierda, más la amplitud multiplicada por un valor que está relacionado con i. ¿Cuál sería ese valor i? Observa. I menos 1. I menos 1. Sí, porque observen, aquí multiplico 2 veces la amplitud para sacar x3. Aquí multiplico una vez la amplitud para calcular x2. Y aquí multiplico por 0
la amplitud para calcular x1. Entonces, el índice de las x es 1 mayor que el número por el cual multiplican la amplitud. De esta forma, tienen que la amplitud va a estar multiplicada por i menos 1. Y entonces con esto pues ya generalizamos el proceso. xi pues vendría siendo igual a, siempre va a ser x1 por i menos 1 por la amplitud que estamos buscando. Bien, ahora ese es el término xi. Y recuerden que el término xi es el de la izquierda. Porque habíamos comentado, lo voy a subir un momento. Habíamos comentado que el número de celda se lo asigna su frontera izquierda. Y la evaluación que nos están pidiendo aquí es una evaluación por la derecha. Entonces, por derecha necesitaría a x y más 1, que también parte de x1 más y veces la amplitud de celda. Si están de acuerdo que al sustituir i por i1, este se simplifica, ¿no? En i más 1 menos 1 y 1 menos 1, pues ahí nos devuelve el 0. Por eso la amplitud nada más está multiplicada por i. ¿Si están de acuerdo? Bueno. Pues ya con esto es lo que necesitamos. ¿Cuál de todas? Ah, claro. Para calcular esta xi, pues nos fijamos que siempre partimos de x1. Por eso es que va aquí x1. Y si nos vamos al intervalo que dibujamos acá, para que podamos pasar de este valor, que es x1, hacia este, que es x2, tenemos que sumar una vez la amplitud de 2 séptimos, que es la que encontramos aquí para esta partición. Entonces, si yo paso de este x1 a x2, tengo que sumar 2 séptimos. Si quiero pasar de x2 a x3, pues parto de x1 y le sumo 2 veces 2 séptimos. De tal forma que tengo que multiplicar la amplitud por un número menor al índice de la x que estoy calculando. Si aquí calculo x3, pues este número que multiplica a 2 séptimos, a la amplitud, tiene que ser un número menor. Si quiero obtener x2, el número que multiplica a 2 séptimos, pues es 1, que es menor en 1 a 2, y así sucesivamente. De ahí es que salió este valor. De nada. ¿Qué pasó? Sí, bueno, siempre, en toda la partición, siempre x1 va a ser el primer valor que nos dan del intervalo. Ajá, es decir, ¿cuál de estos vamos a utilizar? Si vamos a hacer una evaluación por derecha, utilizamos por izquierda. Si vamos a hacer una evaluación por izquierda, utilizamos xi. Si vamos, en caso contrario, a hacer una evaluación por derecha, pues utilizamos xi más 1. Porque esa sería la frontera derecha de la celda.
De nada. Bueno, aquí estamos haciendo este ejemplo con evaluación por derecha. En el grupo de ayer hice una evaluación por izquierda, entonces para que tengan otro ejemplo aparte pueden acudir al video del grupo de ayer y ahí tengo la evaluación por izquierda. Para que así se complementen los dos vídeos, en uno tengo una evaluación por izquierda, aquí tengo la evaluación por derecha y pues en ambos voy a hacer uno de evaluación por centro. El segundo ejemplo después de terminar este va a ser de evaluación por centro, por punto medio. Bueno, ahora nos hemos ido un poquito lento pues, para ir explicando paso a paso qué es lo que sucede. Van a darse cuenta que ya a partir de este momento el realizar la suma de Riemann va a ser más rápida. Entonces, la suma que queremos calcular, la suma desde 1 hasta n, que es el número de celdas que vamos a utilizar. ¿Cuántas celdas vamos a utilizar? 7. De f evaluada en xy más 1 por la amplitud de celda. Bueno, pues entonces, a ver, voy a poner de una vez, ya con los datos que tenemos, xy más 1, x1 pues sería 0, más y veces la amplitud, que amplitud nos había dado 2 séptimos, 2 séptimos de y. Y la amplitud pues es 2 séptimos. Bueno, aquí nada más reescribiendo, ya puedo omitir el 0. Y nos queda xy más 1 es igual a 2 séptimos de y. Bueno, entonces, este dato y este dato los vamos a sustituir aquí. Y recordemos que la función f de x que estamos trabajando es x cúbica. Lo voy a dejar hasta aquí. Entonces la suma de Riemann que vamos a hacer va desde 1 hasta 7 de la función que es x cúbica. Al evaluarla con este valor de 2 séptimos de y, obtendríamos 2 séptimos de y al cubo, porque estoy directamente evaluando esta función con el valor que tengo acá, por el valor de la amplitud que vendría siendo 2 séptimos. Ah, pero no es cuadrado, es cubo. Es cubo, porque la función es x cúbica. Por la amplitud que es 2 séptimos. ¿Sí quedó claro esto? ¿Sí está bien la expresión? Cierto. Cierto, cierto. Es x cúbica más 1. Entonces, aquí me hace falta... Déjenme... La reescribo. Sería 2 séptimos de y. Este sí al cubo. Más 1. Y este por la amplitud. 2 séptimos. Aquí le agrego el más 1. Cierto, la función era x cúbica más 1. Me faltó ahí el más 1. Bueno, ahora sí ya no hay algún otro error. ¿Todo bien? Bueno. Pues propiedades de las sumas, que las conocimos en las series. Esta es una constante que no depende de i, que es el índice de la, o el contador de la suma. Solo este término es el que depende de la cuenta. Entonces el 2 séptimos puede salir de la suma. Van a darse cuenta que la amplitud no hay ningún problema y puede salir de la suma. De tal forma que me va a quedar aquí 2 al cubo es 8. 7 al cubo es 343.
e y cúbica más 1. Una cuestión aquí. No quiero que se confundan con ¿eh? A pesar de que tiene ahí una i, no es un número imaginario. Y es solamente el contador que utilizamos para hacer la suma. Es el índice que nos va a ir diciendo cuál es el sumando que estamos realizando. El sumando 1, el sumando 2, el sumando 3 y así sucesivamente. Entonces, aquí ya no estamos manejando números complejos. Bueno. Entonces, otra propiedad de la suma. Como esta es una suma y aquí tengo también una suma, pues resulta que se pueden separar en dos sumas. No importa si es una suma o una resta. Tenemos la ventaja de las propiedades. De que la suma de una suma pues se puede separar. ¿Sí quedó claro esto? Bueno. Ahora en la primera suma, pues tengo aquí otra constante que también puede salir de la suma como tal y nada más me queda la suma desde 1 hasta 7 de y cúbica más, a ver, ¿cómo nos queda la suma de una constante? Aquí nos va a quedar 1 por 7 y en un momento les explico por qué nos queda 1 por 7. Por si no lo ven claro, les explico aquí abajo. Exacto. Si yo tengo la suma de una constante, por ejemplo esta de 1 a 7, pues es lo mismo que sumar c 7 veces. Aquí c y aquí son 7 veces. Y al sumar un mismo número 7 veces, pues nos da 7 veces ese número. Entonces, en general, si aquí yo tengo n, la suma de una constante, desde igual a 1 hasta n, pues es lo mismo que n por la constante. Y así ya podemos simplificar esta suma de forma rápida. ¿Sí queda claro esto? Bueno, y por último, pues tenemos ahí la suma de y cúbica. Que podemos utilizar las formulitas que les di. ¿Cuál es la formulita que utilizaríamos aquí? Ajá. Ajá. Entre 4. Exactamente. Y aquí más 7. Bueno. Pues vamos a simplificar un poquito. Aquí ya nada más es aplicar un poquito de aritmética para que podamos simplificar. Entonces, el 2 séptimos, que es la amplitud, sigue siendo hasta lo que queda hasta el frente. A ver, este 343 vino de 7 al cubo, porque es la amplitud elevada al cubo al momento de evaluar la función. Entonces, podemos simplificar este 7 al cuadrado.
con este 7 al cubo. Y aquí nos va a quedar 7. Y podemos simplificar este 4 con este 8 para que nos quede un 2. ¿Sí están de acuerdo? Bueno. Y este 8 al cuadrado pues es 64. Entonces, 64 de este por el 2 que nos queda de la simplificación con el denominador 4, nos queda 128 y como denominador séptimos. ¿Sí está bien reducido? Más 7. Bueno, entonces al final pues lo único que vamos a hacer es que la suma nos queda como 2 séptimos. Y aquí tenemos 128 más 7 en séptimos, pues es 49. Y entonces aquí al sumar tendríamos 177. Y en consecuencia, la suma de Riemann o el área bajo la curva en el intervalo que estamos trabajando es de 354 sobre 49. Ahora, aquí es suma de Riemann, entonces lo dejo de esa forma. Si nos hubiesen pedido el área bajo la curva, que es exactamente el mismo valor, entonces ahí sí le podríamos poner las unidades cuadradas que estemos trabajando, ¿no? Metros cuadrados, centímetros cuadrados, lo que estemos trabajando. Pero aquí como de inicio lo pusimos como suma de Riemann, pues lo dejamos así como este número. Dense cuenta que lo más largo que nos tardamos fue el deducir todos los componentes de la suma. Y pues al final todas las reducciones que hicimos fueron más rápido. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? ¿Qué pasó? Ah, de las que les di hasta acá arriba. De estas. Que vendría siendo esta. Como la suma es hasta n igual a 7, por eso nos queda aquí 7 al cuadrado y 7 más 1, que es 8 al cuadrado. De esa formulita. De nada. Ahora, aquí nada más una cuestión. Por ejemplo, que el intervalo que nos hubiesen dado no hubiese empezado en 0. Déjenme lo encuentro aquí. Imagínense que aquí hubiese empezado en 1. Pues aquí hubiésemos tenido un 1. Este sería 1. Y x1 pues vendría siendo 1, 1, 1. Este vendría siendo 1. Y entonces, en lugar de un 0, tendríamos este 1. Y al evaluar, aquí nos quedaría un binomio al cubo. 1 más 2 séptimos de i, todo esto al cubo. Si nos hubiesen dado un intervalo que iniciase en un valor diferente de 0, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es desarrollar el binomio al cubo. En el ejemplo que hice en el grupo de ayer, utilizamos un cuadrado y desarrollamos el binomio al cuadrado. Si tienen, se les presenta esta situación de que al evaluar la función les queda un binomio al cubo, hay que desarrollar el binomio al cubo
y entonces pues ya ir separando en todos los términos que nos vayan dando, ¿sí? Se los comento para que tomen en consideración eso. Aquí pues no nos dio esa situación, pero cuando se les presente tienen que desarrollar el binomio que les quede. Por eso es que tampoco quiero o quería ver potencias más allá del cubo, para que ya no se hiciesen tan largos los ejemplos, ¿sí? Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a hacer un ejemplo más. Y con esto terminamos la sesión para que el próximo lunes ya veamos las definiciones de integral definida, integral indefinida y su relación con la derivada, ya de una forma más, más precisa, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Sí, claro. Listo, ahí están. De nada. Indíquenme cuando le pueda borrar. Bueno, pues vamos a hacer un último ejemplo. En este caso la función que vamos a usar es una más simple, x menos 1. Vamos a utilizar 8 celdas. Lo vamos a hacer en el intervalo de menos 3 a 1. Y vamos a hacer una evaluación. Por punto medio. Esas son las características de la suma de Riemann que vamos a utilizar y el resultado nos va a dar algo que explicaremos al final. Bueno, pues entonces les reitero, si les ayuda, pues pueden pintar su intervalo desde menos 3 hasta 1. En este caso pues son 8 particiones para que lo puedan ver de mejor forma. Este sería x2, 3, 4 y así sucesivamente. Y pues esta celda 1, 2, 3, 4, etc. Bueno, lo primero que hay que hacer pues es calcular la amplitud. Todas las celdas tienen la misma amplitud. Entonces calculamos
el extremo derecho del intervalo menos el extremo izquierdo para calcular la longitud y dividimos entre el número de celdas. Entonces esto sería 4/8, que es lo mismo que 1/2. En este caso la amplitud de la celda es de 1/2. Tienen la formulita que encontramos para xi y para xi más 1. A ver, ¿cuáles son las formulitas? Xi. Ajá. Ajá. Ajá, la amplitud. Ajá. Nada más que esta es solamente la primera parte. Es el primer sumando. Para el punto medio, sí necesitamos los dos. Entonces, pues ya los tenemos ahí. Las formulitas que podemos utilizar para calcular los x, xi y xi más 1. Y para después que podamos obtener el punto medio. Entonces, recordemos aquí que voy a poner en azul, en cian, x1 pues es menos 3, que es el primer valor dentro del intervalo. Y nuestra amplitud pues nos dio 1/2. Aquí tenemos la amplitud. Entonces, voy a hacer la sustitución. Xi sería igual a menos 3 más 1/2 de i menos 1. Xi más 1, otra vez x1 más la amplitud por i. Y como estamos trabajando con punto medio, pues resulta que ci es igual a xi más xi más 1, todo esto dividido entre 2. Pues entonces hay que sumar estos. Menos 3 más... Voy a multiplicar este medio por cada uno de los sumandos. 1/2 de i menos 1/2, que es 1/2 por i, y después 1/2 por menos 1, de ahí salen estos números, más el valor de xi más 1, menos 3, más 1/2 de i, y todo esto dividido entre 2. Y pues nada más tenemos que hacer un poquito de aritmética. A ver, menos 3 es menos 6. Menos este medio nos da menos 6 menos 1/2. 6 en medios, pues es 12 medios.
Y esto es menos 13 medios. ¿Sí están de acuerdo? Entonces es este y estos dos. Ya los tengo ahí. Entonces aquí escribo rápidamente menos 13 medios. Y el otro, pues que serían un medio. Un medio más un medio, pues es 1. Es decir, i. Y todo esto sobre 2. En consecuencia tenemos que el valor central dentro de cada celda se calcula como menos 13 cuartos más un medio de i. Ahí les reitero nuevamente, no es un número complejo. Parece, pero no es un número complejo. Y la amplitud de celda, pues es un medio. Bien, recordando la suma de Riemann, sería desde i igual a 1 hasta... ¿Cuántas celdas tenemos en este caso? 8. De la función evaluada en el punto medio por la amplitud de celda, que vendría siendo un medio. La función, recordemos que es x, ¿qué? X menos 1, ¿no? Entonces, la suma de Riemann nos quedaría como la suma. Aquí nada más para salvar un poquito de espacio y tiempo, ya no voy a escribir el subíndice desde i igual a 1 hasta 8. Ya sabemos que es de 1 a 8. Entonces aquí nada más lo voy a omitir para hacer un poco más ágil la escritura. Entonces, la suma va de la función evaluada en menos 13 sobre 4 más un medio y menos 1 y todo esto multiplicado por un medio. Bueno, entonces esto nos queda, el medio pues sale de la suma y por dentro pues puedo separar las sumas de esta forma. Aquí sí le voy a poner nada más desde 1 hasta 8. Ya para cuando vamos a calcular la suma sí le voy a poner desde dónde hasta dónde. Y aquí por propiedades, como la suma es conmutativa, pues puedo poner primero la suma de un medio de i y después restarle la suma de 13 cuartos. Este menos, pues es este menos de acá. Que como es un menos 1, es una constante que puede salir de la suma. Y entonces, esta es la siguiente que vamos a calcular de 1 a 8. ¿Cuánto les da esta suma? Menos 8, exacto. Listo. Y entonces acá nos quedaría como... Puedo sacar este medio. Aquí me queda la suma de i. ¿Cuánto nos da ahora esta suma?
Ajá, exactamente. ¿26 menos 8? Y pues por último tenemos la suma. Esta ya la podemos calcular. Entonces, ¿qué formulita usamos aquí? La primera, que nos dice que la suma desde 1 hasta 8, en este caso sería 8. 8 por 9 entre 2. Y aquí nos quedaría menos 26 menos 8, pues es menos 34. Entonces ese es igual a 1/2. Bien, aquí puedo hacer otras simplificaciones. ¿Qué pasó? Porque esta formulita es la que habíamos visto desde igual a 1 hasta n, de n por n más 1 sobre 2. De ahí viene. De nada. Es más, para que quede coherente con cómo lo estaba haciendo, aquí que quede 8 por 9 sobre 2. Bueno, entonces, a ver, simplificaciones rápidas. Este 8 se puede simplificar en este producto de 2. 2 por 2 pues es 4. 8 entre 4 nos queda 2 por 9 y entonces obtenemos 18 menos 34. Y entonces la suma nos va a quedar como negativo. 18 menos 34 nos va a quedar 16 entre 2 y en consecuencia esta suma de Riemann es menos 8. Y listo, ya tenemos la aproximación. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno. Ahora, aquí viene la explicación de por qué es negativo. Lo voy a bajar un poquito. Voy a dejar los últimos 2 renglones. Nosotros tenemos la función, que es una recta. Entonces, el intervalo que estamos trabajando va desde menos 3 hasta 1. Y entonces, ustedes observen que todo ese intervalo pues, se encuentra directamente aquí abajo. Como habíamos dicho que las sumas de Riemann aproximan el área entre el eje X y la curva, en este caso es una recta, aquí pueden observar que la curva tiene valores negativos desde menos 3 hasta 1, bueno, de hecho desde menos infinito hasta 1 va a tener valores negativos, porque si ustedes evalúan la función f de x igual a x menos 1, la evalúan precisamente en 1, pues es una raíz del polinomio y les va a devolver 0. Entonces, entre menos infinito y 1, resulta que la curva va a obtener valores negativos. Es decir, f de x es menor a 0. Y como la amplitud es positiva, voy a subir un poco. Aquí. Esta va a ser positiva y esta va a ser negativa. Entonces el producto de positivo por negativo me va a devolver negativo y esa es la razón por la cual
el valor de la suma de Riemann es menos 8. Si hubiésemos tomado un intervalo un poco más amplio, por ejemplo, que lo hubiésemos tomado hasta 2 por aquí, habríamos tenido un área positiva y un área negativa, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Entonces, al momento de hacer la suma, los negativos van a simplificarse con los positivos y entonces puede llegar a darse el caso de que obtengamos una suma de Riemann igual a 0. De hecho, en el ejemplo del grupo anterior, en uno de los dos ejemplos del grupo anterior, ahí tenemos ese caso, en el cual las áreas negativas se contrarrestan con las positivas y nos da una suma de Riemann igual a 0. Esto es importante porque cuando calculemos áreas bajo curvas ya utilizando la integral, pues tendremos que buscar los lugares donde la curva corta al eje X y verificar si dentro del intervalo en el cual estamos calculando el área se encuentra ese valor solución, esa raíz. Porque si sucede eso, que la raíz, el lugar donde cruza el eje X y donde se cortan el eje X y la función, pues tendremos que dividirlo en dos subintervalos y calcular dos integrales independientes.